Saludos, buenas noches y bienvenidos a un capítulo más de YE. Aquí en la Y Asturiana afrontamos el programa de esta noche de miércoles 20 de abril con un contenido eminentemente dedicado hoy a la empresa, a los emprendedores, al marketing y también, porque no solo de empresa vive el hombre, aunque debería, también, pues vamos a hacer un hueco para esos cotilleos y las revistas del corazón, como siempre, con Isabel Acebo. Esta noche estará con nosotros Cristina Fanjul, directora del Centro Europeo de Empresas e Innovación. También estará con nosotros Alejandro González, coordinador de Milkstone Studios, una de las centrales que fabrican videojuegos o diseñan videojuegos en Asturias. Y también hablaremos con Enrique Riesgo, presidente de la Federación Española de Marketing. Y después, como decimos, finalizaremos recorriendo un poquito las portadas de las revistas de esos personajes y personajillos que en muchas ocasiones, nos sirven como elemento de distracción después de una jornada de trabajo. Antes de esto, como siempre, una recomendación, ya que hoy vamos a hablar de emprendedores, una recomendación por parte de jóvenes emprendedores asturianos que se han embarcado en el mundo de la cerveza artesana asturiana que lleva por nombre Cerveza Nurse, de la cual hay 4 tipos que paso a explicarles. Por una parte, tenemos la Ipaprofeno, una Indian Pale Ale de sabor afrutado y floral. Por otra parte, la Vetusta, una cerveza tostada con toques de regaliz. También la Palecilina, una cerveza de lúpulos americanos. Y la última, la Nurse 1984, que es una Imperial Stout. 4 tipos de cerveza Nurse que usted puede adquirir, ya sea mediante el Facebook, en el buscador Cerveza Nurse, o mediante la dirección de correo electrónico contacto@cervezanurse.com. Ahí se puede comprar la cerveza Nurse, también la puede pedir en su bar habitual. ¿Cómo lograr un descuento al pedirla, ya sea por Facebook, al hacer el encargo, ya sea por Facebook o por correo electrónico? Pues es muy sencillo beneficiarse de ese descuento. Usted en el pedido introduce la palabra clave de esta semana. La palabra clave de esta semana es sol. Repito, la palabra clave de esta semana es sol. Introduciendo esa palabra clave, usted puede lograr un sustancioso descuento que se aplicará en la factura total, ya sea de un pack de las 4 cervezas más vaso más abridor o de cualquier otra cantidad de cerveza que quiera adquirir. Al margen de eso, también habrá tiempo, como siempre, para la solidaridad que practicarán o que desarrollarán nuestros invitados y colaboradores. Solidaridad con el YE Limón Game. En el corazón de Asturias, Las Caldas Villatermal. ¿Por qué Las Caldas? ¿Por qué este juego solidario? Ya lo saben, invitados y colaboradores de este programa voluntariamente participarán los que quieran en este juego. ¿Y cómo se juega al mismo? Pues es con una moneda, como la que tengo yo en la mano. Hay que tratar de aterrizarla sobre el limón que flota, como vemos, en el agua de esta vasija. ¿Qué se consigue? Que lo consiguen alguno de ellos. Disfrutarán de una maravillosa estancia en Las Caldas Villatermal. Que no lo consiguen, que la moneda se va al fondo, como las que hay en el fondo de esta vasija. Ese dinero, ese pequeño granito de arena, se destinará al final de la temporada del programa al sostenimiento y mejora de un asilo de ancianos en India, en los campamentos de refugiados tibetanos de la zona de Miao. Voy a hacer yo la prueba, como todos los días, pero nunca lo consigo. Vamos a ver en esta ocasión. Vamos a poner el limón un poquito más al medio, para que no se diga que el presentador es que lo pone ahí apoyado en el borde y entonces es más fácil. Y vamos a intentarlo incluso con el limón en movimiento. Otro día que se va al fondo, pero no importa porque esa pequeñísima cantidad de dinero irá destinada a un fin solidario. Las Caldas, por ahora, aún tendrá que esperar. Cabecera y comenzamos.
Pues como les decíamos al inicio, vamos a tener hoy un programa de contenido eminentemente empresarial, emprendedor y de innovación y tecnología. Vamos a comenzar hablando con la directora del CEI Asturias, Centro Europeo de Empresas e Innovación, Cristina Fanjul. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, pues bienvenida y vamos a comenzar por conocer qué es el CEI y a qué se dedica. Pues el CEI es un centro de apoyo a emprendedores. En el CEI, por explicarlo en palabras sencillas, pues una persona que tenga una idea empresarial innovadora, pues puede acudir a nosotros y conseguir un apoyo integral para conseguir poner en marcha la empresa o para lograr hacerla crecer, acelerarlo. Vamos a concretar este apoyo. Sí. ¿Qué es lo que reciben exactamente? Pues nada más llegar se les asigna un tutor. Un tutor que lo que va a conseguir es que reflexione sobre todos los aspectos que su modelo de negocio, que su plan de negocio tiene que tener en cuenta a la hora de salir y enfrentarse al mercado. Va a tener que reflexionar sobre un plan económico-financiero, va a tener que reflexionar sobre qué forma jurídica puede llevar mejor adelante el proyecto, sobre todos los trámites y todos los aspectos legales que conllevan la puesta en marcha de una empresa, pero quizá lo más importante es que va a tener que reflexionar sobre la monetización de su plan de negocio, es decir, pensar bien dónde va a establecer esas conexiones con el mercado que le permitan pues, obtener un flujo de dinero pues, que haga que la empresa pueda salir adelante, ¿no? Claro. ¿Cómo sabemos o cómo se decide si un proyecto es innovador o tecnológico? Pues es una pregunta muy interesante porque no tiene una respuesta demasiado concreta. Innovación es un concepto pues, que cuesta explicar. Nosotros hablamos de una innovación muy práctica. Para nosotros la innovación es algo que pueda y deba llegar al mercado. Por lo tanto, pues hay una parte muy sencilla de identificar, o más bien más fácil, que es la innovación tecnológica. Todo lo que viene de resultados de proyectos de I+D, de generación de conocimiento, esa es la innovación tecnológica. Pero en el día de hoy, en la sociedad en la que vivimos, mucha de esa innovación no es solamente porque tenga una innovación tecnológica por detrás, sino que puede innovar en esos conceptos, en esos modelos de negocio, en la manera en la que se acerca a sus clientes, puede tener algún toque innovador, algún toque diferencial, algún toque que la haga distinta. Claro. Y por tanto, bueno, pues esa innovación o incluso en la gestión es muy interesante también hacer que llegue al mercado y que se haga realidad. Y ese tutor que se le asigna desde el CEI, vamos a llamarlo así, ese tutor, ¿durante cuánto tiempo pues permanece como un hada madrina de estas personas que quieren emprender? La verdad es que normalmente todo el asesoramiento se suele hacer muy a medida, es decir, las circunstancias personales de la gente que acude pues son muy variadas. Algunas verdaderamente pues ya han hecho un paréntesis en su vida laboral y realmente están ya convencidos y madurada esa idea y puesta en marcha. Hay otras personas que les cuesta más tomar esa decisión. En general el punto intermedio suele estar aproximadamente entre 6 meses y un año. Sí. Sobre todo aquellos proyectos que son de innovación tecnológica suelen necesitar un tiempo mucho mayor de reflexión, suelen tener que encajar las piezas de una mejor forma y es más, estamos convencidos que el tiempo de maduración también influye mucho en la garantía del éxito. Que hayas pensado bien las cuestiones, que cuando llegues, por ejemplo, a solicitar financiación, pues ya hayas reflexionado sobre todas las cuestiones que te van a plantear. Así que pues hay un tiempo intermedio que suele oscilar entre esos 6 meses, un año, hay gente que lo tiene muy claro y que se lanza antes. También es cierto que tampoco puede ser un tiempo demasiado amplio, porque al final las oportunidades pues son como los trenes, a veces pasan y no se pueden dejar pasar. Entonces, entre 6 meses y un año suele ser el tiempo medio. Entiendo. ¿Y qué valores son los que impulsa el CEI? Los que son, como ese motor, como ese decálogo, que podemos decir, pues esto funciona así. Pues en realidad hay un tipo de competencias, ¿no?, que cualquier emprendedor necesita tener para poder enfrentarse a la aventura que significa poner en marcha una empresa, ¿verdad? Hay que tener, pues desde luego, una pasión y una ilusión es necesaria y desde luego el equipo que trabaja contigo tiene que tenerla también y yo creo que en el CEI nos preciamos de tener esa ilusión y de poner a acompañar a la gente en ese proceso. Después pues hay que tener cierta tolerancia al riesgo, ¿no? Una vez que empiezas una aventura empresarial, pues hay picos emocionales que también hay que ir sobrepasando y por lo tanto pues tener esa habilidad y haber trabajado ya esa habilidad de saber que te enfrentas quizá a unos momentos con incertidumbre, pues también están entre las competencias básicas del emprendedor. Nosotros como equipo desde el CEI lo que tenemos que tener claro es que es un centro muy orientado al cliente, es decir, intentamos dar las soluciones especializadas que necesita cada caso concreto, porque no hay un emprendedor igual que otro. Claro. Cada uno tiene unas necesidades, tiene unas fortalezas, tiene unas oportunidades y por lo tanto pues tiene que ser una herramienta muy flexible para adaptarse a lo que necesitas. ¿Que necesitas asesoramiento? Pues ahí pondremos el punto inicial.
El acceso a financiación, por supuesto, también, pero intentaremos que esa sea tu segunda preocupación y no tu primera, ¿no? Para poder llegar pues, a hablar con esos inversores privados o públicos, pero que tú puedas responder ya a las preguntas que ellos te van a plantear, ¿no? Que son las preguntas lógicas y coherentes que cualquier persona que pudiera invertir dinero te iba a hacer sobre tu modelo. Claro, es entonces, bueno, ayudar al desarrollo de una idea, en este caso. Pueden venir, es decir, al final, bueno, las ideas, a mí me gustaría desmitificar aquí algo, ¿verdad? Emprender en realidad, por supuesto, que tiene que haber un chispazo creador, tiene que haber una idea, tiene que haber un motor detrás de esa idea, pero sobre todo emprender se trata de hacer y de saber hacer, se trata de ejecutar, se trata de que reúnas un equipo apropiado para cubrir cada uno de los frentes que te vas a ir encontrando a lo largo del camino. Entonces, realmente, pues la creatividad es una fase muy necesaria a la hora de poner en marcha una empresa, pero la empresa es ejecutar. La empresa es hacer, y muchas veces hay algo que le sorprende o que así a priori pueda parecer un poco duro. A veces una idea no especialmente brillante tiene muchas más posibilidades de tener éxito con un equipo excelente por detrás que al revés, ¿no? Es la persona realmente lo que importa dentro de un proyecto empresarial. Claro, claro. Tener la idea, pero también tener la capacidad y la constancia, sobre todo de estar al pie del cañón, al pie de obra, bueno, con ella, bueno, pues prácticamente día y noche. ¿Qué balance pueden realizar hasta la fecha de lo realizado? La verdad es que es un centro muy vivo en el CEI y yo te diría que anualmente suelen pasar en torno, fíjate, a 350 personas más o menos al año, ¿no? 350, 400. Cada una tiene una idea en una fase distinta, unas están muy maduras, otras son ideas pues, que simplemente se quieren tantear, pero realmente el proceso de emprender es duro. De esos 350 personas que vienen, aproximadamente, por ejemplo, al año, pues de una manera intensiva se trabaja alrededor de 150 proyectos. Y si hablamos ya de resultados tangibles, por ejemplo, de empresas puestas en marcha, pues con este componente altamente innovador, pues anualmente suelen surgir en torno entre 30 y 35, 32 concretamente el año pasado. Eso es muy significativo porque aunque en este mundo del emprendedor a veces pues, las cifras están un poco, se venden, ¿no? Esos conceptos de grandes números, aquí estamos hablando de proyectos pequeños, pero proyectos pequeños muy sostenibles en el tiempo. Es muy interesante saber que en Asturias hay una comunidad de empresas altamente innovadoras pues que se va alimentando cada año de unas 30 nuevas empresas todos los años y que además no solamente se crean, sino que se mantienen, sobreviven. Claro, que es tan importante como la creación, claro, de nada sirve crearlas y que al año, bueno, pues lamentablemente tengan que echar la persiana, ¿no? Efectivamente, nosotros hacemos mucho seguimiento de las empresas que forman parte de esta comunidad, que las hemos ayudado a poner todos los años, hablamos con ellas, todos los años seguimos manteniendo además mucho contacto vivo y realmente pues fruto de ese trabajo de seguimiento, pues te podemos decir que a los 5 años de la puesta en marcha de la empresa sobreviven aproximadamente un 65%. Eso significa que es 20 puntos más por encima de la media nacional. Claro, es que eso quería preguntarle también. Bueno, si los resultados aquí en Asturias iban por encima, iban por debajo de la media nacional, pero bueno, van 20 puntos por encima en este caso. Nosotros la actividad que controlamos es la que está en torno a nuestro centro, es decir, los emprendedores que han acudido a nosotros para alguna de estas ideas y realmente, bueno, pues la masa crítica de la región es 1 millón de habitantes. Quiero decir, somos una región, en términos económicos, somos una región pequeña, con una actividad económica, pero que tenemos una gran fortaleza y en este caso nosotros al tener, por ejemplo, un alcance regional, bueno, pues somos capaces de conocer y de estar muy en contacto con el emprendedor a pie, ¿no? A pie de calle y tener un contacto mucho más constante. Y el nivel de innovación de los emprendedores que hay en Asturias y su nivel de éxito, desde luego, es absolutamente parejo al que puedan tener en otro tipo de regiones, pues mucho menos periféricas o más centralizadas. Obviamente eso también tiene un punto bueno, que es que reciben mucha más atención por parte de las instituciones, por parte de los centros. Aquí se mima mucho al emprendedor, se le mima pues porque afortunadamente hay capacidad para ello y una estrategia detrás de querer apoyar ese nuevo mundo que llega, ¿no? De emprendedores y de gente con ideas innovadoras. Es el futuro al final de toda la sociedad. Sin duda. El CEI, bueno, el Centro Europeo de Empresas e Innovación, nace en el seno del IDEPA, del Instituto de Desarrollo Empresarial del Principado de Asturias. Es un organismo dependiente del Gobierno regional, en este caso un organismo público. Bueno, entonces, lo que me comentaba,
hay empresas que actualmente están bajo el paraguas del CEI. Es decir, ustedes están con esa tutela y luego ya es cuando llega la etapa de volar en solitario, ¿no? Digamos. Pero actualmente, ¿cuántas están bajo el paraguas CEI? Sí, nosotros la verdad es que dentro de todos estos servicios que ofrecemos hay uno que es muy tangible, que es la incubadora física, ¿no? Al final tenemos un edificio maravilloso en el Parque Tecnológico de Llanera. Y ahí, pues por ejemplo, hay una comunidad de empresas que están allí alojadas de 55 personas. Pero nuestra actividad es mucho más amplia, es decir, el alojamiento físico no deja de ser uno de los servicios que ofrecemos. Afortunadamente tenemos... Es decir, local para las empresas. Local para las empresas, exacto. Claro. Pueden acudir tanto a lo que son oficinas pues, de tipo estándar, cuando uno necesita un espacio de trabajo, pues unos 25 metros cuadrados, que viene a ser un módulo estándar, o después pues hay una tipología de empresas que tienen unas necesidades específicas a la hora de alojarse. Estamos hablando, por ejemplo, de proyectos de biotecnología. No se pueden instalar en cualquier lado. Necesitan pues unas características en infraestructura, necesitan un equipamiento apropiado y fruto de esas necesidades, pues hace unos años que surgió en el Parque Tecnológico también la bioincubadora, ¿no? Que en este caso, bueno, pues lleva ese título bio que la hace muy reconocible y que realmente sirve para alojar a proyectos del área de la biotecnología. Claro. Por otro lado, Asturias y la innovación tecnológica, ¿estamos a buen nivel? ¿Es mejorable? Hombre, hablar de innovación siempre es hablar de futuro, ¿verdad? Y de cosas que se pueden hacer. Y cuando uno trabaja en el futuro, pues aún reconociendo lo que hay, pues siempre le quedan ganas de hacer más, ¿no? Yo creo que lo que tenemos es una gran región con muchas posibilidades de tener el perfil de emprendedor que saca adelante proyectos innovadores. Tenemos una excelente formación, tenemos una generación muy formada, tenemos la suerte de ser una región muy conectada, que tiene centros tecnológicos excelentes, que maneja también pues, una industria fuerte, unas empresas tractoras interesantes y por lo tanto, bueno, pues el ser una región pequeña también nos facilita mucho el que haya posibilidades de conectarse entre un mundo y otro, ¿no? Entonces, pues en innovación estamos bien, podríamos estar mejor y sin duda lo vamos a estar, ¿verdad? Pero desde luego yo trabajo en el área europea como evaluadora de proyectos que se llaman pues, los instrumentos PYME. Es un instrumento que ha puesto la Unión Europea a disposición de las empresas que quieran realmente ser campeonas, ¿no? La Champions, ¿no? De la Liga Empresarial Europea. Y lo que veo en todos los procesos de evaluación no me resulta muy alejado de lo que veo en mi trabajo diario, en mi trabajo habitual aquí en Asturias. Quizá lo que tenemos que intentar es estar más hiperconectados con el mundo global, ¿no? La internacionalización, que en muchas zonas de Europa es algo natural, pues porque su posición les permite estar en contacto con diferentes mercados, quizá en una región un poco más periférica como la nuestra no se vive de forma tan natural, pero no es por el nivel de la innovación, es más bien por el enfoque y es más bien por las posibilidades que uno tiene de conectarse en ese mundo global en otro tipo de situaciones, porque a nivel de innovación yo creo que estamos francamente haciéndolo muy bien. En España imperaba el modelo de la construcción, el modelo económico del ladrillo. Bueno, todo aquello se fue al traste, estalló la burbuja inmobiliaria, sobrevino la crisis. Ahora, bueno, nos dicen que estamos pasito a pasito saliendo de la misma y también se nos dijo que había que cambiar el modelo económico o productivo de este país y que había que abandonar el ladrillo, la construcción, para centrarse en innovación y tecnología. Entiendo que esto no se hacer así, ni haya un hada madrina en este caso que nos toque con una varita y ahora todo sea producir innovación y tecnología. Entiendo que esto sea un camino largo, duro incluso, con muchas etapas. Bueno, ¿en qué parte estamos de este camino? Bueno, yo pienso que el mensaje sí que ha calado, ¿verdad? Hace tiempo esta región pues sí que ha sufrido muchos procesos, ¿no? De reconversión, el porcentaje de personas que se empleaban en ciertas actividades más de tipo tradicional pues ha cambiado drásticamente. El mensaje yo creo que tenemos que concienciarnos todos como sociedad, y hablo desde entidades como la mía y todos, ¿no? De todos los ciudadanos, es que hay que empezar a aprender el valor de lo pequeño. Es decir, pensar ahora mismo pues que va a surgir como en otras épocas, ¿no? Que va a desembarcar una grandísima inversión, una ensidesa exactamente, pues que de alguna manera venga a sustituir todo aquello, pues quizá es ser un poco utópico. Si viene, bienvenido sea. Claro. Y yo pienso que hay que trabajar también por intentar atraer inversión a la región y que funcione como elemento tractor. Pero el valor de lo pequeño significa fijarse en el potencial endógeno que tiene esta región para crecer. Y para crecer hay que nacer siendo pequeño. Y para nacer siendo pequeño, pues es precisamente para lo que este tipo de estructuras, como
como el centro al que yo represento, pues no solamente da el discurso del cambio económico, sino que es que lo está viviendo todos los días. Todos los días esas personas entran teniendo ideas en la cabeza, hay que ayudarles entre todos, hay que intentar conseguir también que conecten con un mundo pues, de empresas ya establecidas, que personas con experiencia se vinculen y les apoyen en sus proyectos empresariales, que los consumidores creamos en sus productos, ¿no? Claro. Al final, pues, ¿dónde queremos que trabajen nuestros hijos en el futuro si siguen en la región? Pues a lo mejor es en una de estas empresas que está comenzando a día de hoy, ¿no? Así que nos incumbe el reto a todos como sociedad. Cuando sobrevino la crisis que citábamos ahora, bueno, pues muchas personas eran asalariados, perdieron su puesto de trabajo y decidieron emprender. Vamos, en mi opinión personal fueron unos valientes y dijeron, bueno, pues oye, mira, me juego aquel finiquito mayor o menor que me dieron en la empresa cuando la empresa quebró y me lo juego todo a emprender por mi cuenta y ser mi propio jefe, pero también ser el que asume los riesgos. Claro. Son valientes las personas que acuden al CEI, bueno, pues buscando ese apoyo, esa puesta en marcha. Claro que son valientes. Ese rasgo que comenzamos al principio, ¿no? de pues tener una cierta tolerancia al riesgo, una cierta incertidumbre, son muy valientes, pero afortunadamente también están en un ecosistema en el que va a haber muchas entidades volcadas en que ellos salgan para adelante. Es decir, que si se dejan ayudar en un momento dado, pues van a poder recibir también mucha ayuda, van a poder recibir también incluso financiación, tanto desde la parte pública como desde la parte privada. ¿Qué duda cabe? En el proceso de emprender tiene que haber una motivación muy fuerte, ¿no? para emprender. Es verdad que mucha gente se ha visto volcada a un proceso de emprender por necesidad. Bueno, la necesidad no deja de ser una razón que a lo largo de los tiempos ha sido el motor de la sociedad, ¿verdad? Claro. Pero bueno, a día de hoy es verdad que hay gente que ha vivido el proceso de emprender quizá como una fase transitoria en la que volver a engancharse después otra vez en el mercado laboral, y hay gente que también le ha picado el gusanillo y que le ha cogido gusto. Es que al final ver surgir una idea tuya, impregnarla de tus valores, llevarla a donde quieres llevar, eso también es una motivación muy potente. Por lo tanto, bueno, pues muchas personas que lo han intentado, pues lo siguen consiguiendo, ¿no? En todos los días, se han enamorado de su proyecto. Claro, claro. ¿Y hay algún perfil específico del demandante? No sé, persona de un rango de edad, hombres, más mujeres, no sé. Pues hoy precisamente por la mañana debatíamos en una mesa redonda el tema de la edad de los emprendedores, ¿no? Hablábamos de estas generaciones de seniors, de millennials, si conviven, si compiten. Bueno, en realidad la edad media, te podría decir, de un emprendedor que pasa por el CEI son 37 años. 37 años, es decir, la década entre los 30 y los 40 y fundamentalmente acercándose más a los 35 es lo que representa el perfil tipo de emprendedor. Y a nosotros nos gusta porque una persona de 35 o 37 años ya ha tenido un cierto contacto con el mundo laboral, ya ha tenido una experiencia o bien por cuenta propia o bien por cuenta ajena, y ya es capaz de desarrollar esa conexión con el mercado, esa conexión necesaria para que el proyecto salga adelante. Por lo tanto, pues pensar, hay jóvenes que evidentemente se van a comer el mundo, hay perfiles, ¿no? que salen y que tienen unos impulsos natos, pero lo cierto es que esa experiencia y ese pozo de realidad que te da la vida después de vivirla es algo muy interesante para formar empresa. Y luego hay otra cosa también en ese perfil, que es que tendemos a unirnos, emprendedores, con gente que es igual que nosotros. Si yo soy tecnólogo y soy informático, pues me suelo juntar a una pandilla de informáticos también, cuando en realidad en el mundo de la empresa lo que realmente se necesita es ser complementarios. Ser complementarios, hay perfiles muy tecnológicos que son grandes dominantes de la tecnología, que tienen esa creatividad y esa visión, pero les falta la gestión, les faltan herramientas de gestión y evidentemente, aunque al principio sean hombres orquesta, cuando la empresa va creciendo, pues no son el perfil adecuado para gestionar esos recursos, ¿no? Claro. Así que bueno, pues hay que ir haciendo programas. Por ejemplo, tenemos un programa muy innovador, Se Busca CEO, su propio nombre lo indica, ¿no? Proyectos empresariales generalmente muy innovadores de tipo tecnológico que llegan a un punto en el que dicen, yo necesito a alguien que me ayude a tirar de este carro, que me ayude a profesionalizar la gestión, que me ayude a orientarme bien al mercado, al negocio. Un tecnólogo quizá no sea el mejor vendedor del mundo, está tan enamorado de su tecnología que lo vende de una manera peculiar, ¿no? Entonces, es ahí, en intentar lograr equipos cohesionados y equipos complementarios, donde yo creo que está el gran reto de los equipos emprendedores. La clave del emprendimiento. Para finalizar,
¿A dónde deben dirigirse? Bueno, pues aquellas personas que dicen, bueno, venga, adelante, voy a dar este paso y quiero un ángel de la guarda que me tutele durante al menos los primeros pasos. Bueno, pues afortunadamente a día de hoy estamos presentes en cualquiera de los canales sociales, físicamente estamos ubicados en el Parque Tecnológico de Asturias. Cualquiera que teclee en la página web CEI se va a encontrar lo primero con al dos CEI de es. Asturias, con 2 es, Centro Europeo de Empresas e Innovación, y un telefonazo, un email, una solicitud a través de la web. Cualquier fórmula es buena, en eventos estamos presentes, en todo aquello que se relacione con el mundo del emprendedurismo y de la innovación. Cualquier persona que quiera contactar con nosotros va a tener una respuesta antes de 24 horas. Pues perfecto, solo nos queda agradecerle que haya estado con nosotros esta noche e invitarle a, si quiere participar. Sí. No es nada innovador ni tecnológico, de hecho dicen que ya es milenario, este juego ya lo practicaban los chinos hace 5.000 dinastías. Bien, pero tiene su cosa solidaria. En este caso, se trata de que usted coge una moneda, 10 céntimos, 20 céntimos, euro, 2 euros, la moneda que quiera, y trata de posarla sobre este limón. Bien, si se queda ahí, gana una estancia en las Caldas Villatermal, una experiencia maravillosa. ¿Que la moneda se va al fondo? Bueno, pues es un pequeñitísimo granito de arena para un proyecto solidario que es recaudar fondos para el sostenimiento y mejora de un asilo de ancianos en India. Adelante si quiere probar. Claro. Dicen los físicos, también muy innovadores y tecnológicos, que hay que buscar el punto en el que está el centro de masa del limón, o el centro de masas, no recuerdo muy bien, del limón, donde se contraponen las fuerzas, la de la gravedad con la del empuje hacia arriba del principio de Arquímedes. Final de cita. Adelante ahora. Esto sería fantástico para muchos de los emprendedores que vienen al CEI. Lo voy a pues ahí intentar. vamos. Vamos a ver. Ahí. Parecía que sí, pero se fue al fondo. Bueno, ha participado en un proyecto solidario en este caso. Pues Cristina Fanjul, directora del Centro Europeo de Empresas e Innovación, muchísimas gracias, bueno, por acercarnos lo que es, para que nos entendamos todos, la mamá de los proyectos que va llevando al niño de la mano durante un tiempo hasta que éste sabe caminar solo. Bueno, pues estas oportunidades que se brindan para que los emprendedores en el campo de la innovación y la tecnología puedan salir adelante y tengan armas a las que enfrentarse a la dura tarea cotidiana de precisamente abrirse paso en los negocios. Muchísimas gracias también por participar en el Juego Solidario. Y nosotros nos vamos ahora a publicidad y después vamos a hablar de videojuegos hechos en Asturias. Los videojuegos, muchos de ustedes lo sabrán, es una industria ahora más pujante incluso que el cine. Bueno, pues desde Asturias también se están haciendo videojuegos y de los buenos. A la vuelta lo vemos. Bueno, pues después de la entrevista con Cristina Fanjul, directora del Centro Europeo de Empresas e Innovación, vamos a hablar precisamente con emprendedores asturianos. Bueno, pues emprendedores asturianos del sector de los videojuegos, un sector, afirman, pujante en Asturias, bueno, y que está pues cosechando éxitos. Paso a presentárselos. Son los fundadores de Milkstone Studios. Se trata de Alejandro González, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Y de Miguel Herrero, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, pues antes de esto, y aprovechando que sois gente joven y emprendedores, en este caso de videojuegos, quiero hablaros también de emprendedores asturianos, pero en otra faceta de los negocios, en este caso de cerveza artesana. ¿Os gusta la cerveza? Bueno, ah, sí. Ahora os va a gustar más. Bueno, pues vamos a hablar de emprendedores asturianos en este caso de la cerveza Nurse, jóvenes emprendedores que ponen en marcha un tipo de cerveza artesana que lleva por título Nurse, de la cual hay 4 ejemplos, 4 modalidades que paso a explicarles, ya que os vamos a invitar a una cerveza. ¿Dispuestos a beberse una cerveza en este caso? Yo sí. Tú sí. El que se quede ahí Un para poquito, contestar. nos decías, un poquito revuelto de estos días. No. Tu compañero creo que puede hacer el sacrificio. Para que en este bien caso. la respuesta. Él va a hacer el sacrificio, por supuesto. Aquí en la tele tratamos muy mal a la gente, vamos, muy mal, muy mal, muy mal. Te paso a explicar rápidamente los 4 tipos de cerveza. Bueno, pues tenemos la ipaprofeno, que es de sabor afrutado y floral, la vetusta, que es dorada con toques de regaliz, tostada en este caso con toques de regaliz, la
Palecilina, hecha con lúpulos americanos. Y la cuarta es la Nurse 1984, que se trata de una Imperial Stout. ¿Cuál de las cuatro prefieres? La Vetusta suena bien. La número 2, en este caso. Sí. Ahí la tienes, cerveza Vetusta. Te voy a pasar el vaso y el abridor. Y tú mismo, bueno, pues vas probando y nos vas contando. Y Alejandro, en el momento en el que te recuperes, tienes la puerta abierta. De hecho, puedes llevarte una luego por si, oye, dentro de 2 o 3 días, cuando ya el estómago, bueno, pues se autorregule, pues ahí te puedes poner a ello. Bueno, vamos a ver, definidme lo primero, Milkstone Studios y sus trabajos. Bueno, somos una empresa asturiana dedicada al desarrollo de videojuegos. Empezamos en 2009, nuestro primer videojuego fue publicado en 2009 para la consola Xbox 360. Y desde entonces hemos publicado ya, no tengo la cifra, o sea, no recuerdo la cifra exacta, pero alrededor de 27, 28 juegos. 27, 28 juegos. En la mayor parte en Xbox 360 y algunos ya en Steam, y el último que hemos sacado, que es Ziggurat, está también disponible en Play 4 y en Xbox One. Claro. Oye, ¿y qué tipo de juegos hacéis? Pues la verdad es que hemos hecho de todo. Ahora nos centramos más en proyectos un poquito más grandes, ahora que podemos, pero cuando empezamos la idea era sacar juegos muy pequeñitos, de mucha variedad. Hicimos juegos de carreras, de terror, de estrategia light, muy light. De plataformas, de granjas, de todo. Cosas que nos gustaban, cosas que menos nos gustaban y que luego nos gustaron más a base de trabajar en ellas, para probar a ver qué se nos daba bien, qué se nos daba mal y bueno, ver cómo funcionaba también el mercado, cómo respondía la gente, qué tipo de juegos funcionaban mejor pues en América o en Europa, o bueno, probar un poco, así que hemos tocado, yo creo, casi todos los palos. Claro. ¿Y qué nivel de desarrollo hay de videojuegos en Asturias? Bueno, es un momento de crecimiento ahora mismo. Hay muchas empresas bastante jóvenes ahora mismo de desarrollo de videojuegos en Asturias. Están los de Put Games, los de Big Tree, los de Astri, y luego algunas que también se dedican a videojuegos. Tenemos una asociación que supongo que te habrá hablado Cristina de ella, de la UNEVA se llama, que es una asociación reciente, tiene menos de un año, en la que ya estamos ahí intentando promover un poco, darnos a conocer las empresas de videojuegos aquí en Asturias. Entonces llevamos poco tiempo, excepto nosotros que tenemos más tiempo, el resto son bastante jóvenes, pero bueno, está yendo a más, estamos creciendo, o sea que tiene buen futuro a nivel regional. ¿Y cuál es el techo de los videojuegos? Quiero decir, ¿dónde puede parar este tema que según algunos estudios ya mueve más dinero que el cine? Pues la verdad es que no sé cuál puede ser el techo, vamos. No lo sé. A nosotros también nos pilla un poco lejos porque, bueno, hay varios techos, hay varios niveles, ¿no? Nosotros somos una empresa pequeñita, entonces, bueno, de momento con que nos conozcan un mínimo de medios en el extranjero, sobre todo, que es donde cuesta más llegar. Pero luego, en general, al final depende de cuánta gente lo compre, depende del momento. Ahora mismo, por ejemplo, parece que está un poco estancado los desarrollos grandes. La gente quizás no compra tanto juegos caros o juegos de salida, esperan las rebajas y demás. Entonces, por eso ahora, bueno, llevo ya unos cuantos años que lo que son empresas indie más pequeñitas les va mejor, porque bueno, son desarrollos más pequeños, más arriesgados, más novedosos. Entonces, bueno, la gente apuesta un poco más por eso y menos quizá por los tradicionales, pero bueno, eso al final va a subir y bajar. Claro. Entonces, ¿sería impensable el desarrollo en Asturias, bueno, de juegos como la serie Total War, el Assassin's Creed, The Division? ¿Esto ya hablaríamos de grandes superproducciones? Sí, esos nombres que has dicho, el Total War está un poco más abajo, pero sí, son bastante grandes. El Total War... Como juego está bien, pero quiero decir, en cuanto a presupuesto, sí. Estamos hablando ya de proyectos de más de 100 personas, que es algo que a nivel nacional ahora mismo hay 2 empresas que los hagan. Y, o sea, está Mercury Steam y luego pues alguna de móviles habrá por ahí, pero vamos, que a nivel nacional hay muy pocas. Quiero decir, no es problema de ser Asturias o no, es simplemente que a nivel nacional no hay ese tejido empresarial para tener una empresa de ese tamaño. Entonces es bastante improbable. Claro. ¿Qué tal la cerveza? Está muy rica. ¿Está rica? ¿Te gusta? Bueno, sí. Perfecto. ¿Recomendable? Sí. Bien. Sí. Después te volveré a preguntar por ella, una vez que ya va pues llegando al fondo, ¿no?
Oye, ¿qué pasa en España con los videojuegos? Vamos a ver, hubo una gran marca, en mi opinión, una gran marca hace muchos años, Dynamic, se hartó a sacar juegos, se hartó a vender y desapareció. O sea, fue como si nunca hubiera existido. Después hubo otra, sacó un título, en mi opinión, también muy bueno, Praetorians, Pyro, juego Pyro Studios, Comandos, sacó también, y ahora no sé en qué punto está. ¿Qué pasa con los videojuegos en España? Pues hubo un poco pinchazo. Es una cosa que se denominó la edad de oro del videojuego español, que es la época de los juegos de Amstrad y Herbe y Dynamic. Sí. Y el problema fue que no se supieron no supieron adaptarse al mercado de PC normal. Estaban en ordenadores personales de eso, Spectrum, Amstrad, pero no supieron dar el salto a PC. También hubo un poco de carrera carrera de precios a rebajar cada vez más, entonces hubo poco margen de beneficio, y entonces se hundieron un poco por culpa de eso. La piratería también le echan la culpa, pero bueno, Claro. a eso siempre lo ha habido. Claro. Entonces ahí hubo un poco por eso. En el caso de Pyro ya, pues la verdad es que no lo sé, creo que simplemente que no supieron seguir su ciclo de éxito. Sí, Vamos, los últimos juegos no tuvieron tanto éxito como los anteriores, entonces primeros. fue decayendo poco a poco. Sí, y como es normal también, como tuvieron varios éxitos, el siguiente siempre era un poco más, y llegó un punto en el que era un pelín insostenible. Yo ya conocí gente... Yo siempre habrá que agradecer a Dynamic que a gente como yo pues nos permitió ganar la Champions con el Caudal, o con el Langreo, o con el Marino de Luanco. Entonces, bueno, pues aquello era lo máximo, ganar la Champions con el Marino de Luanco. De hecho, ahora se sigue, con el tema del PC Fútbol, se sigue intentando. Salió hace poco un PC Fútbol nuevo. Sí, después de muchos años sin sacarlos, Claro. se intentó, pero bueno, fue un poco pinchazo también. Sí, parece que no. Te puedo asegurar que no fue lo que se esperaba. Bueno, Fanaonic, vamos a hablar de vuestro título que está ya en ciernes, está ahí para salir. Vamos a ver incluso en las imágenes, ahí lo tenemos. Bueno, pues Fanaonic, hablarme acerca de este juego. Fanaonic es un juego de acción lateral con una dificultad bastante alta, es un juego bastante implacable. Está ambientado en el antiguo Egipto. Nosotros somos un esclavo que huye de las mazmorras del faraón rojo. Ajá. Y nuestro objetivo, bueno, es básicamente derrotar al faraón rojo y liberar a Egipto de su yugo. Entonces eso, se centra mucho en el combate y la exploración, el juego. Hay un combate que es bastante táctico, no es de machacar el botón, hay que pensar lo que haces, tienes que gestionar la energía, te vas encontrando armas y cada arma se maneja de una manera, entonces tienes que ir pensando bien cómo vas mejorando tu personaje. Y mientras avanzas vas explorando los escenarios, te encuentras pues cofres con equipamiento, hay trampas, hay personajes que te ayudan, personajes que te dan objetivos a cumplir, a veces te hacen preguntas y según cómo les contestes les puede sentar mal y te pueden putear. Oye, pero yo lo veo muy bonito. ¿Tiene un aire God of War? El aspecto puede ser un poco, la verdad es que sí que ahora que lo dices, lo que es las proporciones de los personajes se parecen un poco, pero bueno, en principio es bastante personal. No sé. Claro. Sí. ¿Y para qué plataforma saldrá y cuándo? Pues la semana que viene lo sacamos ya en Steam, en PCs. Bueno, en PC, o sea, en Windows, Mac y Linux. Y tenemos ya firmado para sacar en Xbox One y en Play 4, pero la fecha todavía no la sabemos, va a ser más adelante. Vamos. Claro. Bueno, ¿prima más la jugabilidad, el argumento? Prima más la jugabilidad, pero el argumento también está bastante currado. O sea, es la primera vez que contratamos a un escritor para que se encargue de la parte de textos del juego, porque es el juego más grande que hemos hecho en la empresa, con diferencia. Con más argumento, con más historia, con más texto. Claro. Entonces... Me fijaba antes cuando el personaje se movía por dentro de un templo, me imagino que sería una pirámide o tal. Bueno, hay que también empaparse de historia y de arte y de demás para no colar una barbaridad por ahí de repente, ¿no? Sí. Quiero decir. También hemos sido bastante liberales en cuanto a eso, ¿no? O sea, a pesar de que es el antiguo Egipto, hemos procurado evitar lo típico que siempre se hace de pues, Horus, Anubis, Ra. Esto es un poco más... Eso, tomamos las mismas bases, pero yo lo veo son muy bastante guapo. secundarias. Al final es bastante... También para dar un poco de variedad, pues hay de varias civilizaciones cercanas para que dé un poco de variedad visual también y bueno, para descansar un poco la vista, que también hace falta. Es así un poco tipo Sacred 2, vamos, que vas ahí, bueno, pues cumpliendo misiones y recogiendo cositas, vamos. Habrá gente mayor en casa que nos esté escuchando y dirá, ¿qué hablarán estos tres de Sacred, de God of War, de Pharaonic? Esto es bien, pero bueno, hay que hacer para todos los públicos. Bueno, ¿cómo empezasteis vosotros? Vamos a ver, en casa con un Spectrum
de pequeñitos con un Amstrad CPC 464, bueno, pues machacando marcianos y dijisteis yo me quiero dedicar a esto, o cómo fue este tema? Pues más o menos, o sea, empezamos jugando mucho, ambos dos, mucho. Mucho también como yo y no llegué donde vosotros. Bueno, pero al final, después de mucho tiempo jugando y queriendo hacer algo similar, bueno, estudiamos la carrera de informática, nos conocimos allí y probamos a hacer algún proyecto, pero bueno, nunca nada serio. Y en un momento ya nos decidimos vamos a hacer algo en nuestro tiempo libre y hicimos un primer proyecto, salió más o menos bien, hicimos un segundo, salió más o menos bien y poco a poco fuimos arrancando y nuestro objetivo fue siempre, vamos, no hemos pegado un pelotazo, ha sido ir poco a poco rascando cada vez más y nos ha ido saliendo bien y de momento, bueno, nos quejamos. ¿Y qué evolución hay de Pharaonic, que es el último, al primero? O del primero a Pharaonic. O sea, vamos, exagerado. No hay imágenes aquí, pero o sea, el primero fue Little Races, era un juego de coches con perspectiva cenital. 2D totalmente. 2D dibujado a mano. Es, por vamos, dos, es que es incomparable. Por dos informáticos, quiero decir, dibujado a mano, claro. pero bueno, de aquella manera. Claro. Oye, está cerca la realidad virtual. Quiero decir, ahora ya parece que empiezan a venir estas gafas que te las colocas, bueno... Pues eso es una cosa que yo creo que casi me respondes mejor tú que yo, porque quiero decir, el tema yo lo que está es que son cerca, caras. claro, No ahí sé está, más que ahí son está. caras. Por eso, Sí. o sea, si quieren llegar al público general, la opinión que tienes tú es la opinión que va a tener la mayor parte de la gente, que es muy caro para lo que ofrecen. Yo es lo que creo. Si consiguen reducir su precio o hacerlo más fácil, porque al final eso son gafas, lo ves ahí, es un poco armatoste, tienes que tener un ordenador que lo mueva, que es bastante dinero, porque o sea, al final estamos hablando de un ordenador que tiene que ser por lo menos 1.000 euros, no te vale uno de 400 ahí sencillito. Entonces es una barrera de entrada muy alta ahora mismo. Claro. Cierto es que cuando lo dicen muchos, es que hasta que no lo pruebas no te das cuenta de lo guay que está la realidad virtual. ¿Es verdad? Lo hemos probado, ¿Lo habéis sí, probado? es verdad, es muy impresionante, pero a la hora de la verdad, para juegos, dices, es que tiene que estar el juego pensado totalmente con eso en mente. Es un poco serpiente se muerde la cola, porque estamos hablando de... El juego tiene que estar hecho específicamente para eso, pero hay poca gente que vaya a tener eso porque son muy caros y no hay juegos. Entonces, es una cosa complicada. Claro. Está ahí el tema de Sony, que es un poco como lo que esperan los que... O sea, como Sony se va a meter también en el tema de VR y ya tiene la Play 4 y se dedican a los videojuegos Claro, principalmente. O sea, ya tiene gente que ya tiene la Play 4, entonces lo que es comprar solo las gafas y el otro ya lo tienen, pues es ese punto que ya tienen ganado. Entonces, si consiguen meter suficiente presión por ahí, pues a lo mejor consiguen ya que haya público y entonces ya se hacen juegos exclusivos y la cosa va mejorando. Pero ahora mismo está la cosa un poco, están todos un poco ahí de a ver si sale, a ver si no. Sí, están ahí expectantes a ver qué es lo que hace el primero, ¿no? Claro, el primero que triunfa, a ver, porque nadie quiere meter ahí... Llevar un chasco, llevarse un chapuzón en este caso. Bueno, tenemos Pharaonic en la rampa lanzamiento. ¿Y cuáles son los próximos proyectos? Bueno, tenemos ya 2 en mente, o sea, 2 ya en cola, pero bueno, que estamos hablando de una cola que ya es de año y pico, en total, porque o sea, Pharaonic nos llevó 1 año y medio. El anterior nos había llevado también 1 año, o sea, que son proyectos, al principio eran más cortos, de 1 mes o así, pero ahora ya son más largos. Y bueno, el siguiente que tenemos en mente es el White Noise 2, o un nombre así, que es la segunda parte de un juego que habíamos sacado ya, que también era para la Xbox 360, que fue muy bien, es un juego de terror, cooperativo, pensado para que lo jueguen varias personas, de explorar un escenario. La gracia es que al ser un juego de terror cooperativo tiene mucha parte de desorientar al jugador, de que se pierdan, de que no se encuentran entre ellos, hay un monstruo que los persigue y el monstruo está pensado para dispersarlos. Entonces es una experiencia de juego que cuando lo hicimos nos dimos cuenta que era muy original, porque es eso, es una experiencia que no sueles tener en un videojuego, que es de ¿dónde está todo el mundo? ¿Dónde estáis? No os encuentro, estoy aquí al lado de un árbol, ¿veis el árbol? No sé dónde estás, y era ahí bastante, es una cosa muy rara. Terror de por sí, como el hecho de tener que controlar los demás porque necesita, no se puede ir por ahí corriendo. De la cooperación. Al final del juego te mostraba en un mapa la ruta que había seguido y veías que la gente estaba andando en círculos porque se había desorientado totalmente, y no encontraban las cosas porque no encontraban el camino, y es muy gracioso. Muy bien. Y para finalizar, videojuegos favoritos. Voy a pediros 3 a cada uno. Me valen desde el Spectrum y el Amstrad hasta nuestros días. Vamos a empezar por ti. Pues a ver, el Quake, el Street Fighter, el 2 o el 4, y el ICO.
Ico. Ese no lo conozco, mira. Ese no lo conozco. Pues un juego de Play 2 de exploración, es muy ambiental, vamos, es muy poco juego que dirían algunos, pero bueno, es muy bonito y muy artístico. Claro. De llevar de la mano a una chica, me dicen. Ese mismo. Me dicen, Sí. Hay también grandes fans. Ese mismo, ese mismo. Adentro. Tu turno. Yo el Counter-Strike, el XCOM, o la saga XCOM más bien, y ¿cómo era? El Grid, el Race Driver Grid. Ese no lo conozco. Que es un juego de carreras, que es ahí un poco de los primeros que hubo en Next Gen de juegos de carreras, que era, bueno, súper marrón, pero vamos, que era muy arcade, muy divertido de jugar. Claro. Me dicen, al que está bebiendo la cerveza le debe molar también el Shadow of the Colossus. Sí, son los dos, a mí me encantan. Luego te paso con los técnicos y podréis debatir. Pues Alejandro González, Miguel Herrero, pues fundadores de Milkstone Studios, muchísimo éxito con Pharaonic, bueno, todos los éxitos del mundo, porque jóvenes emprendedores asturianos, bueno, pues es lo que necesita sin duda esta región y más abriéndose paso en este difícil mundo de los videojuegos. Pero bueno, que demostremos que también desde aquí, no solo en Japón o en Silicon Valley, bueno, pues se pueden hacer estas cosas tan maravillosas. Antes de iros, quiero invitaros a que participéis en un juego, pero muchísimo más sencillo que cualquiera de los que diseñáis, aunque hay que tener pericia. Es el juego de limón. Cada uno de vosotros que quiera participar va a tratar de colocar una moneda sobre este limón. La moneda que se quede, quien lo consiga, se va a las Caldas Villatermal. Si la moneda se va al fondo, bueno, pues ese dinero se destina a una campaña solidaria para recoger fondos para un asilo de ancianos en India. Bueno, podéis probar, si queréis. Adelante con ello. Vamos a ver la pericia. Si hay que tener pericia para matar al monstruo de fin de fase, vamos a ver cuál es la pericia que tienen los que diseñan ese monstruo de fin de fase. Yo con el cero pulso que tengo... ¡Oh! Vaya, ¿Cómo te vi? Dije, mira si no lo va a sacar, mira si no lo va a conseguir. Adelante, Miguel, vamos con ello. Como no me dejas que me... Tenga, toma. Bueno. ¿Me dejó la cartera fuera? Su socio le hace un préstamo cooperativo en este Luego con caso. intereses va esto, pero en fin. Bueno, vamos a ello. Yo tengo el peor pulso del mundo, ya te Bueno, aviso. vamos a verlo. Anduvo más cerca él, ¿eh? Anduvo más cerca él. Bueno, pues Fatal. Miguel, Alejandro, muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche. Y lo que os digo, a ver si en una temporada podemos hablar, que nos habléis de esa segunda parte del juego de terror y que nos contéis todos los éxitos que haya cosechado ese esclavo egipcio escapando del faraón rojo, en este caso. Muchísimas gracias. Y nosotros nos vamos ahora a publicidad y dentro de un momento vamos a hablar de marketing, algo muy importante hoy en día en las empresas. Y lo vamos a hacer de la mano de Enrique Riesgo, presidente de la Federación Española de Marketing. Hasta ahora. Bueno, pues en esta jornada que es prácticamente monográfica acerca de empresas, emprendedores, innovación, hay que hablar también de marketing. Y para hablar de marketing se encuentra con nosotros Enrique Riesgo, que es presidente de la Federación Española precisamente de Marketing. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, pues ¿de qué se ocupa la Federación Española de Marketing? Pues es una asociación sin ánimo de lucro que, como indica su propio nombre, federación, federa o agrupa a los clubes de marketing de las distintas poblaciones, provincias o comunidades autónomas según los distintos puntos de España en los que estén. Y como tal federación sirve de plataforma de puesta en común y de intercambio de las iniciativas que desde los distintos clubes se realizan. Por ejemplo, aquí en Asturias, el Club de Marketing de Asturias es la asociación regional, el club local, que se federa dentro de la Federación Española de Marketing. Y junto al de Asturias pues están también el de Galicia, el de La Rioja, el de Córdoba, el de Sevilla, etc. Claro. Defíname marketing, porque es un término que utilizamos muy corrientemente, pero... Pues es un término mal utilizado habitualmente, puesto que lo asociamos de manera no correcta a las ventas o a la publicidad.
Y el marketing es una disciplina que, desde luego, incluye temas comerciales, incluye también publicidad, pero abarca mucho más. El marketing abarca como disciplina toda la interacción entre una marca, una empresa, un producto, un servicio y el exterior. Por tanto, estudios de mercado, investigación, análisis de cómo somos los consumidores, los clientes. Por tanto, también, además de esto, definición de estrategias para posicionar esas marcas, esos productos en la cabeza y en el corazón de esos clientes. Claro. Y por eso, y no solo en los clientes, todo el ecosistema que hay en torno a una empresa y que supone el cómo se posiciona esta marca o esta empresa, esta organización, en su entorno. Ojo, que el marketing también es marketing público, también es marketing no lucrativo, claro, para asociaciones, claro, ONGs, que también es marketing político para partidos, sí, que sí, también es, en sus distintas disciplinas, de aplicación no solo al mundo empresarial, sino también a todos los otros mundos, puesto que se trata de la interacción con el exterior. Claro. Todo es entonces susceptible de ser aplicable al marketing. Mucho, porque al fin y al cabo, cuando alguien dice de manera despectiva eso es puro marketing, Sí, es cierto. está mal utilizando el término. Está queriendo decir que eso es considerado una engañifla o publicidad engañosa. Sí. Sin embargo, el buen marketing, lejos de ser publicidad engañosa, es la manera que los clientes y las empresas tenemos de interrelacionarnos. Porque recordemos que en el siglo XXI los clientes somos prosumers, es decir, consumidores proactivos, del anglicismo. Proactive consumers. Consumidores proactivos que ya no solo nos contentamos con recibir de las marcas o de las empresas impactos de marketing a través de campañas de comunicación o publicidad, sino que interactuamos dando nuestra opinión, recomendando, actuando como verdaderos prescriptores e influenciadores en otros clientes a través de las hoy casi todopoderosas redes sociales, que nos han dado a los clientes un papel preponderante en el marketing. Lógico. Por otra parte, ¿nos saca mucha ventaja Estados Unidos en temas de marketing? Posiblemente a España nos saque alguna ventaja en cuanto a presupuestos que dedican las grandes empresas norteamericanas al marketing. Y esto no es debido a otra razón, a que la musculatura financiera y el tamaño de esas grandes empresas es, por término medio, superior. Lo que se trata de hacer en Europa es generar campeones europeos, empresas con tamaño, con musculatura comercial, con musculatura marketingiana y financiera, que puedan competir en esta aldea global o mercado global con las homólogas norteamericanas en sus respectivos sectores. Y para eso hay que invertir en marketing, porque al fin y al cabo el marketing es una de las políticas del arre, es de las políticas de siembra. Y solo cuando siembras, recoges. Luego puedes recoger, la recogida en forma de ventas, en forma de ingresos, viene de acciones, viene de inversiones en estudios de mercado para conocer bien los comportamientos de los consumidores, conocer bien cuáles son las tendencias, diseñar a medida de esas tendencias los productos y servicios y a partir de ahí obtener la respuesta, pero por mero encaje y pura satisfacción de que aquello que sí buscábamos los clientes es justo lo que las empresas o lo que las marcas nos han puesto a disposición. Y en este sentido, el marketing facilita ese punto de encuentro. Claro. Vayamos a un caso concreto. Por ejemplo, el fútbol es lo que es actualmente desde que el marketing entró a formar parte de la idea de los presidentes de llevar un club. Quiero decir, el Real Madrid toda la vida fue grande, el Barcelona toda la vida también fue grande. Sin embargo, el que sean clubes globalizados en China, pues la gente está pendiente de cómo los resultados que tal, compran las camisetas. Es decir, todo esto es desde que los presidentes dijeron aquí hay que meter el marketing al margen de los goles. Pues
Permíteme introducir otro anglicismo más, que es el branding. Ajá. Branding, Sí. que es con la correspondiente inevitable terminación ING, Sí. del brand, de marca, es el posicionamiento de la marca. Sí. Esto del branding supone posicionar la marca, en este caso la marca Real Madrid Sí. o la marca Barcelona, que son dos de las grandes marcas que están presentes, aprovecho para mencionarlo, en el Foro de Marcas Renombradas Españolas, que es ese grupo de top 100 de las grandes marcas reconocidas dentro de nuestro país y fuera. Y fuera también. Y lo que hacen es aplicar técnicas de posicionamiento de esa marca, uno, para su visibilidad. Al fin y al cabo, cuantos más fans o followers o seguidores de todo el mundo, más visibilidad dan a la propia marca, lo cual hace que el interés suscitado por los clientes que ven la televisión y hacen que las televisiones paguen más o menos por esos derechos de retransmisión en China o en donde sea de los partidos, que compran camisetas y que ayudan a que se genere el término de boycotters. Boycotters, de otro anglicismo, buy de comprar, que sería lo opuesto a boicotter. Boicotter es el que boicotea una marca porque está en contra de determinadas políticas o ausencia. Eso es ausencia de responsabilidad social corporativa, ausencia de políticas ambientales responsables, etc. Y el boicotter es el que no solo compra esa marca, sino que la defiende, la prescribe, y eso se convierte es lo que, en embajador de la propia marca, ¿no? Justamente, el embajador. Y eso es lo que persigue con las políticas de branding, de posicionamiento de marca, Real Madrid y Barcelona, por citar dos equipos o dos marcas que son reconocidas a nivel mundial, y diría yo en los primeros 5 puestos de marcas futbolísticas. Por otra parte, si nos venimos a Asturias, ¿qué necesita Asturias para tener más potencial en el exterior, para ser más reconocida? Bueno, Asturias ya tiene algo muy potente, y es que la marca Asturias, ligada a su subtítulo Paraíso Natural, ¿no? Es una marca potente, es una marca de alto reconocimiento. Por tanto, ese branding que decíamos antes, en cuanto a la posición de la marca, está bien vista fuera de Asturias por ligazón de esa marca a buenos valores. Claro. Naturalidad, honestidad, a valores sanos. Por eso sería muy interesante que el sector agroalimentario asturiano, y no solamente el sector turístico, aprovechase la potencia de la marca Asturias o Asturias Paraíso Natural. Y para eso, claro, hay que desarrollar estrategias que incluyan acciones que liguen estos alimentos o estos productos agroalimentarios. Y en Asturias, ¿qué vamos a decir de los quesos? ¿Qué vamos a decir de la sidra? ¿Qué vamos a decir de cientos de productos de primera categoría en su relación calidad-precio, pero que quizás no tienen la penetración en el mercado que nos gustaría o que podrían llegar a tener? Desde luego, para eso hay que invertir, de nuevo, hay que sembrar. Claro, sí, por supuesto. Vamos a cambiar de tema. Hemos estado hablando con Cristina Fanjul, directora del Centro Europeo de Empresas e Innovación, con Alejandro González, coordinador de Milson Studios, una empresa joven que diseña videojuegos. Bueno, pues se conocen ustedes y van a poner en marcha un clinic, pues de emprendedores, de gente joven, y esto va a tener lugar aquí en Asturias durante el mes de septiembre, ¿no? Eso es, el Clinic Joven Emprenda, cuyo nombre viene de los deportes, porque un clinic de atletismo, de natación o de fútbol es la reunión de esas jóvenes promesas de esa disciplina deportiva que destacan y que se les somete a un entrenamiento intensivo con los mejores entrenadores y las mejores prácticas. Pues esto que nació en el mundo del deporte lo hemos trasladado al mundo del emprendimiento, y desde hace ya 10 años, colaborando también con el Gobierno del Principado a través del CEI, que participa como partner o patrono del programa,
se desarrolla este programa, que es un programa de alto rendimiento emprendedor. Sí. Como los piragüistas o los deportistas del remo van al Centro de Tecnificación Deportiva de Trasona, los jóvenes emprendedores que quieren catapultar sus capacidades de liderazgo en materia de emprendimiento vienen al Clinic Joven Emprenda, que es un programa intensivo que en 2 semanas reúne a más de 100 líderes sociales, empresariales, profesionales y los pone en contacto con 35 jóvenes de entre 18 y 31 años para entrenar esas competencias que hagan que su capacidad para llevar al éxito ese proyecto que tienen sea más fuerte, más potente. Por otra parte, sin abandonar el tema de los jóvenes, ¿los alumnos que cursan económicas están suficientemente preparados en tema de marketing o los temarios van más por modelos económicos? Ha ido evolucionando desde hace 30 años, mi época universitaria en la facultad hasta ahora, tanto en número de catedráticos y de profesores que impartían disciplinas de marketing, como también en la propia oferta, en las propias asignaturas optativas o con determinados créditos que ahora hay a disposición. En la actualidad sí que hay una posición desde el punto de vista académico más fuerte del marketing. Y desde luego salen estudiantes mucho mejor preparados y en este sentido, desde el Club de Marketing de Asturias y en colaboración con la Universidad de Oviedo, en particular con los catedráticos de marketing de la Facultad de Económicas, entregamos un premio todos los años al estudiante distinguido en marketing. Es decir, a aquel joven estudiante de la Facultad de Económicas que destaca no solo por su buen currículum académico en esas asignaturas de marketing, que ya hay un montón, sino también por haber realizado otros trabajos extrauniversitarios relacionados con el marketing y con una vocación de emprender carrera profesional dentro del marketing. Estos premios se fallan a principios de junio todos los años y se entregan en una gala de los premios de marketing de Asturias, una gala anual que tiene lugar siempre el último jueves de junio. En este caso será el jueves 30 de junio. El jueves 30. Por otra parte, y ya de cara al verano, para finalizar, Escuela de Verano EVADES, bueno, pues también contará con la presencia. Sí, esta es una iniciativa que se lleva desarrollando desde hace 19 años ya. 10 años tienen los premios de marketing, 19 años la Escuela de Verano. Está promovida también por el Club de Marketing de Asturias, que es la asociación local integrada en la FEM, en la Federación Española, y lo que pone a disposición son 2 jornadas en temática de gestión empresarial y 23 cursos monográficos de temas muy específicos y muy complementarios a la oferta formativa que hay de invierno o más habitual. Y en este sentido, el eslogan de la Escuela de Verano es 19 años compartiendo conocimiento, porque de lo que se trata es de que la comunidad educativa que se forma en estos veranos, unas 500 personas cada verano, cada año, pues comparta conocimientos en esas materias tan específicas. Claro. Pues muy bien, hemos llegado al final, hemos aprendido acerca del marketing, vamos, yo en este caso, que verdaderamente no estaba yo muy puesto en esto del marketing, pero con los ejemplos que nos ha puesto, bueno, pues creo que todos lo tenemos más claro. Quiero invitarle a participar en el juego solidario de esta casa, en el Limón Game. Bueno, se trata de que usted coge una moneda, trata de colocarla sobre este limón y que ahí se quede. Si lo consigue, una estancia en las Caldas Villa Termal, maravillosa. Si se va al fondo, bueno, pues son fondos que no se pierden, son fondos solidarios para un asilo de ancianos en India. Vamos a ver, en este caso. Allá va. Al fondo se fue, con lo cual es un buen fin, en este caso. Luego. Pues Enrique Riesgo, presidente de la Federación Española de Marketing, muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche. Un placer. Gracias a usted. Nosotros nos vamos ahora a publicidad y dentro de un momento, de tan solo un momento, tenemos una cita con Isabel Acebo. Hasta ahora.
Pues a vuelta de publicidad afrontamos ya lo que es la recta final del espacio de hoy y después de todas las iniciativas empresariales que hemos conocido y después de todos los planes de desarrollo, así como de marketing, es tiempo para dar un giro al timón de 180 grados y vamos a hablar de cotilleos y del corazón con Isabel Acebo. Bueno, Isabel, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, pues dispuestos a hablar de lo que traen las revistas, de lo que sale... Vienen un poco cargaditas, además. Vienen un poco cargadas, ¿no? Bueno, vamos a hacer un repaso a 4 de ellas y vamos a ver imágenes de las mismas, bueno, de portadas y personajes y personajillos famosos. Y comenzamos por el Hola, con el cordobés padre e hijo. Los dos. Pero bueno, comenzamos diciendo por cordobés hijo. Bueno, el pobrecito, porque la pena es que me da mucha pena, Sí. se siente muy agobiado, se despierta todas las mañanas como agobiado por la decisión que ha tomado. Ojo, ¿por qué? Porque primero, él realmente defiende pues lo que es, o sea, admira muchísimo al cordobés padre, o sea, su supuesto padre, que todavía hasta el día de hoy no tenemos confirmado que el ADN sea, vamos, que sí, aunque casi fijo. Y por otra parte, por la pena. Claro, como él dice, él tiene todo el derecho a reclamar algo que le pertenece, porque verdaderamente crea a su madre. Entonces, ahora están esperando pues que el ADN, pues que, bueno, aunque es el 99,99%, que dé al 100%, que es un día ya estar caer. Si no es ahora en unas horitas ya, mañana lo sabremos. Sí. Eso por ahí. Virginia, que es su mujer, mujer? sí, Virginia Trocone, guapa, muy sí, mona, sí. ¿verdad? Hace muy buena pareja, ¿ves? Sí. La verdad es que desde que se conocieron es que no, vamos, siempre juntos, los dos ahí, bueno, estupendo. Mira, venezolana ella, ¿sabes? ¿no? Bueno, entonces, ¿qué ocurre? Que él dice que no es por el dinero. Yo me lo puedo creer que no es por el dinero, porque al fin y al cabo este chico ya es torero, torerísimo y al fin y al cabo no creo que necesite eso. Lo que sí está claro, que él quiere el reconocimiento, Sí. de que su padre le diga, pues sí, eres mi hijo, ¿entiendes? Sí. Entonces está luchando, aunque se siente mal, pero lo quiere conseguir, porque él dice que sus hijos que sepan perfectamente de dónde vienen. Claro. Claro, entonces normal. Y entonces, bueno, eso por esa parte. También decirte que cordobés padre, pues ya rompió un poquito bueno, salió, digamos, de su escondite, como quien dice, para desmentir todo lo dicho. Sí. Pero bueno, no tenemos claro si lo que ha dicho es verdad, no es verdad. Y entonces comentó que es mentira que tenga la herencia bloqueada. Sí. Que es mentira que se hayan separado precisamente para proteger esos Sí, bienes. a modo estratégico. Exactamente. digamos. Sí. Que ni estrategia ni nada. Que Marina, que es su mujer, Marina, ¿se llama Marina? Sí, bueno, su mujer, que al final pues que es la que controla todo, pero ella dice, él es el que dice la última palabra. Entonces, que para nada es por el tema este del supuesto hijo de Manuel Benítez, que simplemente se han separado. ¿Y qué es lo que hay? Que dejen de mentir. Por otra parte, el supuesto hijo, Manuel Benítez, que es cordobés también, dice que le da mucha pena, que él nunca lo dejaría abandonado porque está separado, arruinado y solo, y muy solo, y que en su casa siempre tendrá una cama. Ahí lo dejamos porque, Juan, ahora vamos a esperar el ADN que lo confirmen, en este caso. Exactamente, el definitivo, Claro. y bueno, y yo creo, sí, yo tengo claro que es su hijo. Claro. Hombre, Es su hijo. hay fotos Hay que se parecen, sí. vamos, Y la horrores, otra claro. hija, Juan, la que sé salió quién hace- es. bueno, la otra que salió, que también ya reclamó esto hace mucho más tiempo. Él no se hizo la prueba del ADN, tampoco con él, ¿eh? Sí. Y el juez ha dicho que sí, porque cuando alguien cuando no sí. va es como que escondes algo. Entonces, bueno, le reclama evidentemente todos los ¿Y derechos la que tiene hija como también- hija. la supuesta hija también se Sí. le parece? Sí. Madre mía. De hecho, ya va a volver a participar en programas porque ya hace tiempo que no se sabía de ella, pero volvió a saltar por esto. Por este tema. Y eso. ¿Sabes dónde me han dicho que toreó la última corrida cordobés padre? ¿Dónde? En la Plaza de Toros de Oviedo, Pero hace mucho. hace muchos años. ¿Cuántos ya era? Yo no me acuerdo muy bien, pero... No lo sé, un pero hace montón. muchos años. Según me han dicho, con esto no te quiero decir No, seguro, que sea, seguro. habrá gente aficionada a los toros que podrá corroborar
o desmentir este dato. Yo no soy pero que la aficionada a última, los toros, no, yo tampoco, no lo soy. pero gente No, que sí, me lo sí. comentó me dijeron, la última corrida que toreó Cordobés padre fue en la Plaza de Toros de Oviedo. Pues me quedé bien. Además me lo comentó un señor que fue a ver Que sí, que esa, sí, ¿no? Que seguro, esa seguro, corrida. seguro. Pero bueno, los que no somos así No, aficionados yo al no toro, me da más por los toros. que yo muy no. bien por la fiesta, que es una tradición y todo, Claro. lo que no soporto es el maltrato animal. No, a y ver, para no, mí yo el- no me da más, ni me gusta No. ni me disgusta. No. Entonces ya te seguiré contando la próxima semana un poquito más de este tema, porque sí te podré informar ya, Claro. vamos, confirmar totalmente. Sí, ¿en qué para el tema? ¿En qué para el Efectivamente. tema? Entonces, bueno. Vamos con la portada de semana, que en este caso nos trae a Matías Prats. No es un habitual en esta revista. No, la verdad es que no, porque al fin y al cabo Matías Prats es simplemente un periodista informativo. Pues, ¿qué le ha pasado al hombre? Pues estuvo 4 meses retirado de la televisión. ¿Pero por qué? Porque en el 2015 se operó de los ojos, porque un desprendimiento de retina. Entonces, ¿qué pasa? Que al final pues tiene un 65% de visión. Todavía después de eso no está recuperado al 100%. Entonces dice que se va defendiendo un poquito. ¿Pero de qué es herencia? De su querido padre, el gran claro, Matías claro, Prats. claro. ¿Te acuerdas de Claro. su padre, que Sí, siempre sí, con las sí, gafas siempre oscuras? con unas gafas oscuras, sí. Y dice, hombre, el problema no está solucionado. Hombre, un desprendimiento de retina es importante. Quiero Claro. decirte que es Sí, sí, importante por y supuesto. difícil. Ha vuelto a trabajar con un 65% de visión, que se va defendiendo, pero evidentemente no puede defenderse al 100%, porque cuando te falta algo por visión, y yo lo sé por mi madre, que le falta un poquito, Claro. es un poco complicado. Muy complicado. Ahí sigue y nada más, simplemente esperar. Esperar. Esperemos que a la tercera generación de Matías Prats, su hijo, no le pase igual. Que ya trabaja en medios de comunicación. Sí, lleva ya un tiempo, Ya sí, lleva tiempo. periodista deportivo. Sí, Sí, sí. sí, sí, sí. Y vamos, ya te digo, la tercera generación. Claro, va siendo siguiendo. yo pequeñito, este hombre presentaba Estudio Estadio. Yo también me acuerdo. Pero entonces, yo crecí con su padre, con el gran Martín. No, a mí ya no me tocó. A mí no me tocó. A mí me tocó este Bueno, hombre. Juan, me estás poniendo como que yo soy muy vieja. No, Y no, puede ser. para nada. Pero Yo, a mí, un poco- o al menos, no, bueno, voy a no. decir, no lo recuerdo. No y lo así- recuerdas. Y así quedó, Sí, así no, quedó mejor. Pero sí, yo recuerdo cuando era pequeñita de Matías Prats, que le decían el gran Matías Claro, Prats, claro, con aquellas claro. gafas, que Claro. yo siempre decía, ¿por qué siempre lleva las gafas tan oscuras, no? Sí, Ahora me sí. doy cuenta por qué, claro, Claro. al final. No, Entonces, no. este hombre, nada, pues, un gran periodista, la verdad que me gusta mucho cómo informa. Sí, no, y tiene un tono de Sí. voz fantástico, sin Fantástico. duda. Sí, Bueno, sí. vamos con la revista Lecturas, tercera revista, tercera portada, que nos trae a Macoque. Vamos a ver a esta mujer que está provocando auténticos terremotos en los platós televisivos. ¿Te acuerdas que te he dicho que la cosa va a continuar? Y Sí. va a continuar, Y pero continuó. además por muchos motivos. Y continuó. Primero, te comento. Dice que la mentira de Macoque. La Sí. mentira de Macoque es que supuestamente le ha sido infiel a Kiko. A Kiko, ¿vale? sí. No ha sido ahora, ha sido hace un tiempo. Ah. Pero, ¿quién lo comenta? Lo comenta María Matamoros, que es la hija de Coto Matamoros, el hermano gemelo de Kiko. ¿El que lleva la cabeza tatuada? Ese es. Ah. Que el que empezó en este mundo de la televisión, sabes que fue primero Coto Matamoros. Bueno, por aquel entonces, pues la hija de María Matamoros, la hija de Kiko, de Coto, salió en televisión porque también pasaba lo mismo, que la había abandonado. La historia de Kiko, al hermano igual que la había abandonado, que no le... Nada, la historia. Entonces ahora sale otra vez María Matamoros porque quiere echar una lanza, digamos, una mano a Laura Matamoros, o sea, a su prima. A su prima. Porque Macoque, pues como se está, que si demandas, diciendo todo en contra de ella, pues Sí. ella quiere salir en su defensa. Y si es verdad, confirma que sí le ha sido infiel porque ella misma la ha visto con esos ojitos que tiene, la ha visto. ¿Qué ocurre? Que claro, evidentemente para salir otra vez en televisión tienen que hablar y hablar. Veremos prontísimo ya, si no es esta semana tal, a María Matamoros en televisión, contando qué la es historia. Esa. En cara de malvada. Esa. Y esta vieja de Coto. Sí. Entonces, claro, estaba desaparecida, ¿eh? Ahora vuelve otra vez con el tema de Laura y tal. ¿Por qué sigue la historia? Porque tanto Laura, que ya salió en portada, Sí. ya te comentaré más la Sí. próxima semana, evidentemente ya salió en portada. ¿Y qué dice? Que no va a pedir perdón ni a su padre ni a Macoque. Claro. Para nada. Claro. ¿Y por qué hacen esto? Pues muy sencillo. Mira, yo lo tengo muy claro. Sí. Porque si piden perdón, Se acabó la se historia. acabó la historia. Claro. Entonces tiene que ser esta historia de, pues no te perdono, vas a un plató, lo de Claro, siempre. mientras que continúe Es la lo que guerra, da continúa el dinerito. negocio, Si hacen las paces no da efectivamente. dinerito. Luego entonces tienen Claro. que coger y decir tal. Ahora eso, Laura, ¿qué quiere? Ser presentadora y modelo. Modelo,
Básicamente las modelos con 22 años ya es un poco tarde, puede hacer alguna cosilla, pero es sí. cuando casi se empiezan a retirar. Claro, ¿Vale? Bueno, entonces tanto el hermano de Laura, Diego, y ella quieren ser presentadores y tal, y presentadores, actor, lo que les salga. Me parece estupendo. Entonces ya te digo, salió de Gran Hermano Laura y empezó con tal. Salió su prima, porque al salir Laura ya tiene argumentos para decir y tal, y como ya ha visto cosas, pues lo quiere decir, para defender a su prima. Qué pena, ¿eh? Pero date cuenta, Juan, también nos dan a nosotros juego un poquito bueno, para sí, claro, poder claro. cotillearlo. Si no, ¿de qué hablábamos? Pero claro. es que piensa una cosa, si no, ¿de qué? Claro. A ver, si no dicen esto o lo otro, porque yo recuerdo, y tú recordarás también, esto pasó hace como quizás 4 años, o un poquito más, que de hecho no salían en televisión ni él ni Kiko, ni ella ni Kiko, perdón. Y después de esta historia de que, bueno, que era infiel y tal, es cuando empezaron a ir a platós. Y al final cogió el asiento Kiko, y y ahí está sentadito. Claro. Entonces ahora tiene que seguir la historia. Macoque y Kiko. Sí. Laura, Diego, que no perdonan a su padre, no quieren saber nada. Bueno, Cada exclusiva, cada vez que te sientas en un plato, genera un dinero, que me parece estupendo, ¿eh? Sí. Si se lo pagan, me parece estupendo. Entonces, van a seguir estirando la cuerda bastante. Madre mía. De hecho, te comento que, a Laura Matamoros es posible que ya le den un espacio en un canal. Ah, mira. Es posible, todavía no está confirmado, pero sí es posible. Claro, dado sus grandes conocimientos. Sus dados, de todo, es lo que te digo. Entonces, bueno. Muy bien. Y eso, pero te seguiré contando que esto no acaba aquí, pero vamos a dejarlo para la próxima semana. Vale, pues nada, continuará de Continuará. nuevo el clan de los Matamoros. Sí, y en sí. 10 minutos nos encontramos o reencontramos con un clásico. ¿Quién va a ser si no Belén Esteban? La princesa del pueblo. La princesa del pueblo. Sus cuentas al descubierto, Dios mío. qué miedo. Pero ¿sabes que mucha gente está, te digo ahora el porqué, pero mucha gente está un poquito en contra de Belén porque ha apoyado mucho como a Laura para que ganara el concurso de Gran Hermano VIP, a sus belenistas, digamos. Sí. Y también está la gente un poco mosqueada porque el representante Toño Sanchís también era representante de Diego Matamoros y de Laura. Sí. De hecho, si Laura está en el concurso del Gran Hermano VIP es porque ha sido por Toño. Por Toño. Y entonces al final, pues Belén, como digamos que consiguió que dejaran a Toño. Lo que hace el Ya, posesivo, lo que me hace estoy tal. fijando, Te cuento, y entonces Belén, se lo ha dicho, entonces Belén, ¿qué ocurre? Que ahora está ganando más dinero que nunca, sin tener representante, pero es muy normal, porque si el representante te quita el 20%, Sí, claro. ella negocia sus cositas y todo ya, Claro. y está ganando al año unos 800.000 euros. Bueno, brutos, me imagino, porque luego tal, pero es igual, 800.000 euros, desde que negocia ella solito. Pero bueno, date cuenta de una cosa, negociar sola no negocia, porque un amigo uno que trabajaba con Toño Sanchís, ahora es su mano derecha, está con él, está con Belén, claro. y tiene como un asistente personal. Entonces, entre su Miguel y ellos dos harán un poco todo. Evidentemente, ya no le llevan un 20% a un 30%, les pagará un sueldecito y punto. Claro. Pero de todas formas, Toño Sanchís, que es que también se comenta, Toño Sanchís tampoco está perdiendo nada, mucho. Hombre, le molesta ahora que se vaya Laura Matamoros y Diego, que no le va a perdonar el 20% del premio del Gran Hermano. Porque yo ahí lo entiendo. Porque vamos a ver, si te consiguió el trabajo, gracias a eso... La participación en este caso. Exactamente, entonces, oye, si no fuera por él, no estaba ahí. Entonces sí que tiene derecho a ese 20%. Claro. Así lo había ¿Y negociado. ellos no se lo quieren pagar o qué? Parece ser que no, pero es que también tampoco la cosa está muy clara, porque tiene un contrato que normalmente es por un año, ¿vale? Entonces, aunque se quiera ir, ya se fue por lo visto, pero hay que mirar cómo es ese contrato, porque aunque te quieras ir, tienes un contrato firmado, lo cual... Entonces, hay que respetarlo. Y Sanchís más o menos se está llevando unos 90.000 euros, más o menos, casi mensuales. Una pregunta te voy a hacer, día de hoy, ahora que está esta mujer en pantalla. ¿Qué edad tiene la hija de esta mujer, aproximadamente? Andreita ya debe de tener 16 años ya debe de tener. O sea, a esta le quedan 2 años. Sí, Andreita, como la llama, yo creo que tiene 16, sí, porque creo que hace 17, sí, ahora, porque cuando la quieren mandar a estudiar fuera ya, sí, la niña parece más madura que su madre en muchos aspectos, porque tú la escuchas, yo la escuché alguna vez hablar y la verdad es que una niña responsable. Oye, estudiosa, la niña es muy bien, ¿eh? Claro. La niña, o sea, yo no la conozco físicamente porque desde que era chiquitita nunca más la hemos visto, pero, claro. Pero oye, se le ve una niña ahí sensata, como con las ideas muy claras, ¿eh? O sea bueno, para Belén fenomenal, después de la racha que ha pasado ya tan mala,
que le saliera una niña tan baja, qué bien, ¿eh? Claro, La verdad no, que no, sí. por supuesto. Felicidades para ella. Felicidades para ella. Pues Para Isabel, este es el repaso a Lola, semana, lecturas y 10 minutos. Quedamos entonces pendientes de en qué para lo de los cordobeses, llamémoslo así. Sí, El próximo capítulo de Macoque y los Matamoros. sí, porque la sin semana duda que habrá. viene tendremos no solo Matamoros, Macoque y Macoque Matamoros, ellos. porque ya van a incluirse el hijo, la hija, Efectivamente. todos, ¿eh? O El sea hijo, que... la hija, la prima, el primo. Y ahí y sí como- tenemos para alargar, Juan, Como que ni las te esquelas, cuento. primos, tíos, sobrinos y demás, Y demás. familia. Sí, 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 Efectivamente. Con lo cual, nada, pues solo me queda agradecerte que nos hayas hecho este repaso a la prensa del corazón e invitarte a participar en el Juego Limón, Pues que claro ya no que te sí. tengo que explicar porque... No me expliques lo que pasa, que yo nunca Pero tengo... te comento, hay grandes apuestas en marcha que dicen que vas a ser la próxima que se lo lleve. De verdad. En serio te lo digo. Bueno, está bien, pues mira, a ver... ¿Qué te Ay, iba a decir yo, ¿qué te dije? Bueno, estás ahí. Estoy en ello. Estás ahí, Estoy en estás ello. ahí. Pero bueno, Estoy en lo ello. estás rondando en este caso. Sí, sí. Como diríamos en el fútbol, fuera por poco. en Oye, este pues caso. no me vendría mal un masajito ahí bien dado. Es una con los- experiencia una- verdaderamente... religiosa. Sí, sí, prácticamente sí. Y si vas de noche, mucho más bonito que de día. ¿Sí? Sí, sí, sí. O sea, me en estás serio. diciendo que No tú sé ya por lo has qué. probado. 2 veces. Qué Pero bien. no con esto. No con esto, no, me fui una imagino. vez en el aniversario de boda y otra vez por un cumpleaños. Yo he estado Y- una vez, es verdad, también, pero no Y no es probé una muchas. experiencia muy buena de disfrutar. Pues sí, pues es... oye, se Yo creo que agradecerá. estás ahí. Yo creo que estás ahí. Me da a La mí que estás próxima. ahí. Y lo dicen los grandes gurús de realización, también dicen que estás ahí. Isabel, vale. muchísimas gracias por participar y bueno, por traernos esta actualidad al corazón. Pues encantada, Juan. Bueno, Hasta nos vemos la semana que viene. Sí. Y a ustedes les vemos mañana, porque mañana volveremos con de nuevo más temas que esperamos sean de su interés y más oportunidades para que los invitados y los colaboradores del programa se puedan llevar el limón o al menos participen en el proyecto solidario, ya lo saben, ayudar a un colectivo de 20 ancianos desfavorecidos en India, que bueno, subsisten en un asilo, vamos a llamarlo así, porque no podrá recibir ese nombre hasta que la ayuda internacional no llegue y mejore las condiciones de vida en las que se encuentran. Gracias por su atención. Recuerden, 2 correos electrónicos. Uno para ponerse en contacto tanto con nosotros como con invitados y colaboradores. Es el ye@esasturias.tv. Otro específicamente diseñado para la cerveza Nurse, ya lo saben, contacto @cervezanurse.com, introduciendo la palabra clave, que esta semana es la palabra sol, podrán beneficiarse de un sustancioso descuento a la hora de comprar las cervezas, ya sean el pack de 4 cervezas, más vaso, más abridor, o las cervezas en otras cantidades. Gracias por su atención, nos vamos, hasta mañana, a las 9:30 de la noche les esperamos, buenas noches.